Un saludo para todos y bienvenidos a la sexta y última entrega de Fundamentos de Libre Conciencia. Se titula esta Pasos del Método 2 y los vamos a revisar, los 5 pasos de nuestro método. Ya vimos uno en uno de los programas, Vivir desde la Conciencia, pero les recuerdo a los que esto ya lo venimos anunciando del año pasado, el viernes que viene a las 2 de la tarde hora de México, 14 horas, comienza el seminario, el segundo seminario de Vida Coherente. El seminario es totalmente distinto al taller, es allí donde explicamos los ejercicios, las técnicas, las meditaciones, y también explicamos por qué se hace cada cosa que se hace. O sea, cada cosa que hacemos tiene un porqué, tiene un fundamento. No se trata de hacer cosas porque sí. Así que los que todavía quieran anotarse, les queda el resto del día de hoy, mañana y la mañana del viernes. Para nosotros pues empieza a las 14 horas de México. En un rato más vamos a publicar los usos horarios de los diferentes países para que no se equivoque. Y la otra cosa es que estamos traduciendo, subtitulando en inglés, y vamos a empezar con esta serie porque Fundamentos de Vida Coherente es una super síntesis apretada de todo el método Vida Coherente, de la terapia en sí. Lamento no haber tenido tiempo para realizar ejercicios prácticos, pero si revisan por allí en el curso de filosofía cuántica hay uno como por la clase 11, me parece, hay que buscarlo, ¿no? Ahí tienen uno, y bueno, en la terapia se trabajan con una cantidad, pero no es tanto la cantidad, sino el saber cada paso, cada cosa que se hace, a qué responde en este proceso cuántico natural. Eso es la manifestación para nosotros, un proceso cuántico natural. Ya dijimos que se dividía en dos la terapia. Los primeros 4 pasos, como los ven allí, son los pasos para la manifestación. Y ya dijimos que elegimos la manifestación no porque queremos que ustedes tengan muchas cosas, aunque sí, si quieren tener muchas cosas, tengan. A mí no me molesta, solo que es inútil. Vinieron a este mundo desnudos y así se van a ir. Sino porque es el único proceso cuántico natural que el ego no puede de ninguna manera copiar. Los otros procesos naturales, incluyendo el entrelazamiento entre personas, los podría muy bien copiar el ego, podría hacerse el entrelazado, el gran amigo, el que no falla, pero en el fondo hay una intención egoísta. Por eso elegimos la manifestación. Y la manifestación para nosotros tiene 4 pasos. Recuerden que los pasos son acumulativos, o sea, los vamos llevando a cuestas a medida que avanzamos. El primero era vivir desde la conciencia, abandonar esa dicotomía de estar un rato en el ego, después nos acordamos
Hacemos un ejercicio y nos vamos a la conciencia, después salimos de la conciencia y volvemos al ego, tac, 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 tac. Bueno, esa dicotomía hay que tratar de erradicarla. Por supuesto, si quieren manifestar tienen que salir del ego de apuro y tienen que entrar en el ámbito de su propia conciencia, conciencia circunscrita. La conciencia circunscrita es la misma conciencia absoluta, la misma. Está hecha de lo mismo, energía, información, lo mismo. ¿Qué pasó? Bueno, la conciencia absoluta decidió circunscribirse a una experiencia particular. Entonces, no hay dos experiencias particulares iguales en el mundo, de allí que las llamamos conciencias circunscritas a cada uno de nosotros. El interactuar con la conciencia absoluta, con el campo de punto cero, con la fuente, con el ser, como le quieran llamar, tiene que ser algo habitual, tiene que ser algo familiar. Si queremos, ustedes quieren una buena base social, una línea base social, como hablábamos, la perfecta no es una persona en sí, es la conciencia, es la misma conciencia. Esa es la mejor línea base social que podemos tener en nuestra vida. El ego, ya dijimos que se demostró que no existe en sí mismo, que es solamente un programa, un software, un programa de ordenador que está allí en nuestro ADN y que le dice al cerebro que tiene que hacer una simulación ilusoria de ese sentido del yo tan frágil que basta una enfermedad específica para que desaparezca ese sentido del yo. Los casos de epilepsia que habíamos contado, que dividen los dos hemisferios, cortan el cuerpo calloso, dividen los dos hemisferios, y lo que ha pasado muchas veces es que cada uno de los hemisferios desarrolla un yo. Dos yoes, claro, reciben la orden del ADN y la simulación ilusoria, como está cortado el cerebro, es como si tuviera dos cerebros la persona, desarrolla dos yoes, dos sentidos del yo, dos personalidades totalmente distintas. Y a veces contrarias, se dio el caso de personalidades contrarias. Una que quiere abrir un cajón y la otra que lo quiere cerrar, entonces de ahí no se mueven. Esto del ego es muy interesante porque esto lo admitió la neurociencia en el año pasado. Hasta el 2016 no lo había admitido. Ustedes tienen en el cerebro una zona para todo, una zona para ver, una zona para hablar, una zona para caminar, otra zona para oír, pero el ego no tiene nada en el cerebro, no hay un punto, no hay una zona, no hay una región cerebral que podamos decir, aquí está el sentido del yo. No, no está. No existe por sí mismo. Que tiene un tipo de existencia ilusoria, bueno, pero es como que me dijeran que el Word de la computadora existe por sí mismo. ¿Alguna vez vieron un Word caminando por la calle? No tiene existencia en sí mismo, necesita del hardware. Es un programa, es un software. Nuestro yo falso. Nuestro yo verdadero está en la conciencia. Y si nosotros queremos manifestar, como hice alusión en la semana, en el saludo que hacemos los domingos, que esta vez lo hice desde mi casa, hice alusión a los nativos Kogi colombianos. Bueno, es la única cosmovisión
antigua, tal vez la más antigua de este planeta, porque hay una gran posibilidad de que sean un remanente lemuriano, directo, sin intermediarios, y entonces ellos dicen que sin el pensamiento no habría nada. Yo he visto que las otras cosmovisiones hablan de la Madre Tierra, y está bien, pero la Madre Tierra está allí. O sea, ¿cómo que nosotros creamos a la Tierra? No, en todo caso la Tierra nos crea a nosotros. Para los Kogi no, nosotros creamos todo. Pero no como la física cuántica. Lo que pasa es que la física cuántica, como trabaja a nivel subatómico, basta cualquier observación para que se manifiesten las partículas subatómicas. En cambio, para manifestar algo macro, algo grande en nuestra realidad, no es tan fácil como la observación. Estos Kogi decían, el pensamiento tiene que pasar por el corazón, y es desde acá que se manifiesta, no desde acá. ¿Y cómo hacemos para que el pensamiento pase por un corazón? Ellos decían un corazón puro. Nosotros decimos un corazón en coherencia. ¿Cómo hacemos para que el pensamiento pase por un corazón en coherencia? Viviendo desde la conciencia, pensando desde la conciencia, poniendo en coherencia nuestro corazón. Eso se logra con ejercicios. Y bueno, por suerte en nuestra cultura hubo pioneros en esto, pioneros realmente, que se han dedicado a estudiarlo, como el Harmat Institute, quizás el doctor Schindler, uno de los pioneros más conocidos. También estuve escuchando a una doctora colombiana, María Arboleda, excelente, me dejó pasmado. Yo no la conocía ni a ella ni a los Kogi. Ojalá los hubiera conocido antes, pues yo llegué por otro lado, totalmente distinto. Y me encuentro con esto y digo, wow, hubiera ahorrado un montón de tiempo. También defienden a la Madre Tierra, también defienden a la naturaleza, pero lo que ellos dicen, están matando el corazón de la naturaleza, están matando la posibilidad de manifestar. Y todo lo que ustedes ven se manifiesta por el pensamiento que pasa por el corazón puro. También lo llaman pensamiento verdadero. Yo no uso la palabra verdadero porque le puede chocar a alguien. Puede creer que uno piensa que está en la verdad absoluta y no es así. Creo que estamos en un camino que se acerca muchísimo, un camino recto, un camino sin mentiras, al menos, y eso ya es mucho decir. Todo lo demás que viene después del primer punto tiene que ser coherente. La intención, que no es otra cosa que dirigir la voluntad hacia algo concreto, tiene que ser coherente. Y para lograr que nuestra voluntad sea coherente, primero es la coherencia cardíaca, obviamente, pero no alcanza porque tenemos otras cosas que poner en coherencia. Tenemos, por ejemplo, bloqueos energéticos en los campos energéticos, tanto externos como internos, que no permiten esos bloqueos que la energía fluya libremente. Y la energía tiene que ser como la sangre, tiene que fluir libremente, no puede haber un trombo allí, no puede haber una trombosis energética, no puede haber un bloqueo energético. Eso hay que trabajarlo. También hay hábitos cerebrales que son inconscientes, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Esos hay que controlarlos, porque tienen que ver y son producidos por el mismo desorden, por el mismo bloqueo que va formando hábitos cerebrales, mecanismos automáticos
que no tienen identidad, no saben ni cómo se llama la persona, ellos solamente funcionan, tienen un estímulo y funcionan. Pero ante el estímulo, nosotros lo que le podemos hacer es anteponerle, por ejemplo, una respiración, que es lo que personalmente estoy haciendo en este momento. Ya cuando el estímulo uno no lo siente porque es mecánico, es automático. Pero la reacción sí cambia el sistema nervioso, sube la adrenalina. Entonces cuando se siente la reacción, en lugar de que esa reacción complete la conducta indeseable, que sería, supongan, discutir, y a mí me encantaba discutir, hasta por deporte, muy dialéctico, vengo desde la filosofía, en lugar de discutir, respiro. Y cuando respiro me acuerdo de la energía y me acuerdo de ese momento en mi vida que me hizo muy feliz y vuelvo a entrar en coherencia y los campos energéticos de mi cuerpo empiezan a ordenarse. Eso se llama coherencia entrelazada. Ordenar no solo los campos energéticos externos e internos, sino que ordenar los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. El sistema cardiovascular, que anatómicamente ya está conectado con los centros emocionales cerebrales, pero tiene que estar conectado y tiene que estar en coherencia desde todo punto de vista, no solamente por el sistema nervioso, también tienen que estar en coherencia por los campos energéticos, también tienen que estar en coherencia por los componentes sanguíneos. O sea, hay una cantidad de coherencias que se tienen que lograr para que la relación entre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central se pueda acoplar y se pueda sincronizar. Y bueno, después ya saben, el cuento lo hice muchas veces del sistema nervioso central, el hipotálamo conectado a la hipófisis pituitaria, que es la que mantiene la homeostasis de todo el resto del sistema endocrino, y así sucesivamente vamos acoplando y sincronizando sistemas, hasta que empezamos en un proceso creciente de coherencia entrelazada que ojalá pueda llegar a lo que se llama coherencia global, aunque sea una cosa muy difícil, pero se puede lograr. El decreto coherente no se hace de cualquier manera. Allí en los apuntes yo pongo: traten de eliminar primero las relaciones tóxicas. Recuerdan que el tema de las relaciones hace volver para atrás todo el proceso. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar al punto 3 si tenemos relaciones tóxicas? O las arreglan o las eliminan, porque decretar de esa manera es totalmente inútil. Y hay formas de decretar y hay frecuencias para decretar. Los 12 Hz, el cerebro en modo alfa, sería tal vez la frecuencia más correcta en este caso para hacer un decreto, que es una afirmación, no es otra cosa, para que la energía manifieste lo que yo necesito, lo que yo deseo. Y para llegar a esa frecuencia cerebral tenemos ejercicios específicos que se deben hacer no acostados, porque todos los que lo hacen acostados se duermen, se los puedo asegurar. Los 12 Hz están bastante cerca del sueño onírico, y entonces los que lo hacen acostados se duermen. Otra cosa muy interesante es cuando hacemos el decreto, la afirmación, baja enseguida automáticamente un paquete de información referente a la manifestación que yo voy a hacer, y me dice a partir de allí, cada paso que voy a dar, qué es lo que tengo que hacer exactamente. El universo es energía e información.
está en todos lados y está al alcance de todos. No se necesita ser alguien especial para recibir información del universo. Solicítenla. Yo solicito información, necesito información para tal cosa. Llega en un momento. Es lo que más rápido llega, porque no se tiene que no tiene que pasar de, o sea, convertirse en ese modo de la energía que la gente llama materia, que es energía ralentizada, energía de baja velocidad. La información viene con la energía y viene muy rápido. Dice Nassim Haramein que es con el corazón que sintonizamos como si fuera un dial, ¿verdad?, la frecuencia justa de información. Y es cierto, es con el corazón, en coherencia y con la coherencia entrelazada, que nosotros podemos acoplar, sincronizar fundamentalmente el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, y entonces acceder a esa información que necesitamos para manifestar. Y finalmente la atención coherente, que es algo para tener muy en cuenta, es peligrosa, también puede hacer volver todo el proceso hacia atrás. ¿En qué sentido? Que la atención también es energía dirigida. Entonces, si la manifestación se hace con energía y si la atención es energía dirigida, ¿qué tengo que hacer yo después de decretar? ¿Qué tengo que hacer yo para que se cumpla ese proceso de manifestación? Bueno, primero no lo puedo dejar de atender, porque si lo dejo de atender, lo dejo de observar, el proceso se detiene, no sigue. Los procesos cuánticos necesitan del observador. Pero si interfiero con lo que no tengo que interferir, y ahí la información me va a decir cuándo tengo que actuar y cuándo tengo que quedarme quieto, si interfiero, también puedo mandar para atrás todo el proceso o detenerlo. Así que me tengo que poner en el lugar del observador que no interfiere. El observador que no interfiere. Finalmente sabemos que todo proceso cuántico es probabilístico, pero a partir del 2015 se demostró por primera vez, y no fue noticia para muchos, que la probabilidad de un suceso cuántico, por ejemplo, tradicionalmente era 50% y 50% de tener un resultado u otro, en laboratorio se logró subir hasta 90% 10, o sea, acertaban 9 de cada 10 mediciones. ¿Nosotros podemos aumentar la probabilidad? Sí, podemos, haciendo lo que estamos diciendo aquí. No quitar la atención, pero tampoco interferir, quedarnos como el observador que no interfiere, hacerle caso a la información que recibimos, no hacerlo de otra manera o como a mí me parece. Bueno, hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, y si la tienen en cuenta, lo más probable es que manifieste. Y quinto y último, la felicidad coherente, que si ya estuvieron trabajando con las relaciones, que es uno de los dos temas más importantes, ya está listo. Pero falta la actividad. Todos tenemos una actividad propia que nos hace felices. Esa actividad hay que buscarla y hay que encontrarla. No es que yo voy a mi trabajo y la paso más o menos bien, lo soporto. No, mi trabajo tiene que convertirse en algo que disfruto, en algo que lo hago y que ni me entero que es un trabajo. No estoy mirando la hora para que se termine la jornada y salir. No estoy mirando el reloj para a ver cuándo se termina el domingo y empieza el lunes y otra vez tengo que ir a trabajar. Esa actividad que produce seguridad,
que produce felicidad, que produce plenitud, la tenemos que descubrir y la podemos descubrir con ejercicios hechos, diseñados para ese fin, los cuales se enseñan en el seminario. Muchas gracias. Aquí termina la serie Fundamentos de Vida Coherente. Para el próximo miércoles vamos a empezar con otra serie totalmente distinta. A los que todavía no se han acercado, repito, los esperamos. Y a los que ya se han anotado, nos encontramos el viernes que viene en el segundo seminario de Vida Coherente y el 4 de febrero en el sexto taller de Vida Coherente. Un saludo para todos otra vez y hasta luego.